Bien, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a exponerle respecto del modelo de equilibrio general con dolarización para la economía peruana. Los expositores somos los siguientes que estamos en la presente slide. Siguiente, por favor. Bien. En este documento se desarrolla un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico calibrado para la economía peruana, que puede ser usado por el diseño y el análisis de política monetaria. El modelo incluye una segunda moneda que reemplaza parcialmente a la moneda doméstica en sus funciones de unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor. La dolarización parcial puede ser clasificada de tres tipos: dolarización de transacciones, también conocida como sustitución monetaria; dolarización de precios, en la cual los precios están indexados a variaciones en el tipo de cambio; y dolarización financiera, en la cual los dólares se usan como reserva de valor. Siguiente, por favor. Algunas especificaciones respecto del modelo. El modelo parte de una economía pequeña y abierta con dinero y rigideces nominales de precios. El modelo parte de una economía de dos países, una economía doméstica y una externa, pero la doméstica es lo suficientemente pequeña como para no afectar la economía externa o la economía mundial. Siguiente, compañero, por favor. Bueno, ahora seguimos con lo que es la demanda agregada. La demanda agregada está determinada por la siguiente ecuación, que nos representa que Y sub t es el PBI de interno, APS es la demanda interna de absorción, donde Y sub t elevado a la X es las exportaciones y Y sub t elevado a la M son las importaciones, con los valores en estado estacionario de los ratios de la absorción, que son los diferentes tetas. ¿Vale? Tenemos en que el consumo agregado está determinado por la suma de las decisiones del consumo de todos los agentes de la economía, como en este caso son las familias y los empresarios, y también lo que es la inversión y el gasto público, que sigue un proceso autorregresivo exógeno de primer orden. Siguiente, compañero. Bien, ahora vamos con lo que viene a ser la oferta agregada. Aquí se determina la evolución de la inflación y de los costos marginales de firmas. En una economía abierta, las familias consumen bienes producidos localmente y bienes importados. Entonces, la inflación es un promedio ponderado de la inflación doméstica y la inflación importada. Esto lo expresa la primera ecuación, que nos dice que la inflación es igual a la inflación del consumo interno más la inflación del consumo externo, donde 1 menos gamma representa el grado de apertura del mercado. La segunda ecuación expresa la inflación doméstica, que se obtiene de la agregación de los precios de firmas de bienes finales. Esta ecuación toma en cuenta la dolarización. Entonces, la inflación doméstica resulta ser un promedio ponderado de la inflación en soles y de la inflación en dólares más la variación en el tipo de cambio. Está también el mercado de trabajo, donde se reúnen las familias que ofertan mano de obra. La ecuación muestra la evolución del salario real ajustable a cambios en la tasa marginal de sustitución entre consumo y ocio. La ecuación nos dice que los salarios reales son iguales a los salarios del periodo anterior por el grado de rigidez del mercado más 1 menos el grado de rigidez del mercado por la tasa marginal de sustitución. Terminamos esta sección con el mercado de capital. Aquí encontramos a la tasa de alquiler de servicios de capital doméstico, la cual es igual a la suma de la productividad marginal de capital con los costos marginales reales. Dentro de la ecuación, U sub t representa el grado de utilización del capital y K sub t es la oferta de capital. Siguiente, por favor. Bien, respecto al sector externo, podemos observar que este sector externo, como el tercer componente del modelo, está representado por dos ecuaciones: la ecuación de la balanza de pagos y la ecuación de la paridad descubierta de tasa de interés. La primera ecuación, que es la ecuación de la balanza de pagos, resume el intercambio de bienes, servicios, capital entre los agentes residentes y no residentes. Se obtiene agregando las restricciones presupuestarias de las familias, los empresarios, el gobierno y los beneficios de las firmas. Existen tres flujos en esta ecuación: los flujos de bienes producidos por el comercio exterior, el flujo de capitales y el flujo de pago neto de factores, que comprende el pago de intereses. Respecto a la segunda ecuación, en esta ecuación el tipo de cambio se aprecia, o podemos observar que se aprecia, cuando la tasa de interés doméstica aumenta. La tasa de interés en moneda extranjera se reduce, también origina un tipo de cambio que se aprecia, y además, cuando la prima por riesgo del país disminuye, también origina que el tipo de cambio se aprecie. Siguiente, por favor. A continuación vamos a ver la regla de la política monetaria. El Banco Central implementa su política monetaria mediante el control de la tasa de interés de corto plazo. Para fijar esta tasa se asume que el Banco Central inyecta la cantidad de dinero suficiente en la economía, de tal forma que la tasa de interés de equilibrio sea la establecida en el Banco Central. Y todo lo mencionado lo hace a través de la siguiente ecuación. Ahora, esta regla contiene elementos importantes a destacar. Primero, el Banco Central aumentará la tasa de interés respecto a la tasa de inflación cuando la tasa de inflación se salga de los parámetros establecidos por el Banco Central. 2. Cuando se cumple el principio de Taylor.
Es decir, que la tasa de interés de referencia aumentará en la misma proporción que aumente la tasa de inflación. Y 3, cuando se contempla la posibilidad de que el Banco Central reaccione sistemáticamente a variaciones en el tipo de cambio. A continuación veremos los resultados y experimentos que se aplican en el modelo. Para calcular los choques del modelo, se han estimado procesos autorregresivos de orden P, lo que representa AR sub P, con información de variables observadas asociadas a los choques. Así, para el caso de la productividad doméstica, se ha utilizado una serie estimada de la productividad total de factores obtenidos mediante el método de residuo de Solow. Eh, bueno, como observamos en el recuadro, nos indica que los choques fiscales siguen un proceso autorregresivo de primer orden con un nivel de persistencia de 0.48. A su vez, estos choques son los más volátiles. Y finalmente, se han calibrado choques AR sub 1 de preferencia y de inversión para poder replicar la volatilidad relativa del consumo respecto al producto y la volatilidad absoluta del producto que se observa en los datos. Siguiente, por favor. Compañero Joel. No me aparece la diapositiva. Bueno. Ya. Presentamos ahora los momentos no condicionados, en el cual el modelo base reproduce modelos no condicionados modelos no condicionados cercanos a los que se observan los datos, tanto para variables reales y nominales. La volatilidad absoluta del PBI en el modelo es alrededor del 2%, mientras que la data presenta una volatilidad del 1.81. El modelo hace también una buena aproximación respecto a las volatilidades del consumo, la inversión y el empleo, en las cuales no se aleja mucho de la data. Por el lado de las variables externas, el modelo presenta algunas debilidades, puesto que el modelo presenta una volatilidad mucho menor para el caso de las importaciones respecto a los datos. Es decir, pero también representa esta misma diferencia se observa en lo que viene a ser las exportaciones. Finalmente, el modelo genera un tipo de cambio real más volátil que en el de los datos, es decir, 2.50 en el modelo y 1.73 en el de los datos. Discrepancia que se podría solucionar al incluir bienes no transables. Por el lado de la inflación, la volatilidad es mucho menor, pero con muy poca brecha. Pero para la tasa de interés nominal, esta brecha es mucho más amplia. Siguiente, por favor. Bien. A continuación, veremos los mecanismos de política monetaria. ¿Qué pasa ante un choque de política monetaria? Es decir, cuando el Banco Central de Reserva decide incrementar transitoriamente la tasa de interés de referencia. Primero, que se da un incremento en la tasa de interés nominal. Esto debido al ajuste gradual de precios. Esto, a su vez, genera un incremento en la tasa de interés real y una apreciación real de la moneda doméstica. A su vez, crea una contracción en el consumo y la inversión, las cuales alcanzan un nivel máximo 4 trimestres después del choque. Asimismo, la apreciación cambiaria genera una reducción de las exportaciones debido al incremento del precio relativo, que las hace un poco más caras en relación con los productos producidos fuera del país. Sin embargo, esta apreciación que se observa esta apreciación que se observa no genera mayores niveles de importaciones porque el efecto de precios relativos es contrarrestado por la contracción del consumo y la inversión total. ¿Cómo se comporta el PBI? El PBI responde de manera gradual al choque de política monetaria, alcanzando un nivel mínimo luego de 4 trimestres y se revierte esta situación hacia su senda de crecimiento de largo plazo. El impacto contemporáneo del choque monetario en inflación doméstica es pequeño, lo cual se debe a la variación a muchos factores. Primero, hay un elemento importante que es el grado de traspaso del tipo de cambio a los precios. Y segundo, el cambio reduce el efecto contemporáneo en las tasas de interés sobre el tipo de cambio, amortiguando el impacto directo de la inflación importada. Siguiente, por favor. ¿Qué pasaría cuando se incrementa o hay una variación en la tasa de interés internacional? Primero, el choque de la tasa de interés internacional genera una fuerte apreciación de la moneda doméstica que se transmite hacia la inflación, reduciendo la inflación total. A su vez, esta menor inflación total induce al Banco Central a reducir la tasa de interés generando condiciones monetarias más laxas que estimulan un fuerte crecimiento del consumo, la inversión y las importaciones. Respecto a las exportaciones, se reducen bruscamente en respuesta a la caída del tipo de cambio real que respecto a la apreciación de la moneda doméstica genera. El aumento de la demanda doméstica y la reducción de las exportaciones hacen que la tasa de crecimiento del PBI se incremente en el corto plazo respecto a su tendencia de largo plazo, pero esta se reduce luego de 3 trimestres. Siguiente, por favor. Ya, finalmente vamos a ver el impacto de la dolarización y la intervención cambiaria. Para evaluar el impacto de la dolarización en la economía, se analiza cómo cambian las respuestas de las principales variables macroeconómicas, considerando el caso contrafactual de una economía sin dolarización. Adicionalmente, cómo los resultados dependen del grado y la forma de la intervención en el mercado cambiario. Tal como se puede observar en la figura,
Los principales efectos de eliminar la dolarización serían el incrementar la potencia de la política monetaria para afectar el producto y el reducir la vulnerabilidad de la actividad económica a choques en la tasa de interés externa. Luego veremos el manejo de las expectativas. Aquí el Banco Central muestra su habilidad en dar una señal de sus políticas futuras para mantener la estabilidad tanto en los precios como en el producto. Se consideran dos escenarios. El primero, el Banco Central es capaz de comunicar al sector privado sus intenciones de política monetaria exitosamente. En el segundo, los agentes privados creen que el Banco Central va a optar por una política monetaria acomodaticia, ¿no? Es decir, no va a responder agresivamente a la inflación. En ambos escenarios, el Banco Central trata de disminuir la inflación aumentando la tasa de interés. Cuando el Banco Central es creíble, cuenta con el beneficio de poder afectar las expectativas. En resumen, este experimento muestra que si un Banco Central es capaz de controlar y guiar las expectativas de los agentes privados, puede controlar la inflación a un menor costo. Ya para terminar, las conclusiones son: el modelo reporta un buen desempeño para explicar varianzas, correlaciones y autocorrelaciones de las principales variables macroeconómicas, pero quedan pendientes algunos hechos utilizados por explicar. La dolarización reduce la potencia de la política monetaria para afectar el producto y aumenta la vulnerabilidad de la actividad económica a choques de la tasa de interés externa. Y finalmente, si el compromiso del Banco Central para controlar la inflación no es creíble, la autoridad monetaria deberá hacer mayores ajustes en la tasa de interés y los costos en cuanto a la inflación serán también mayores. Eso sería todo. Gracias. Bien, corta la grabación, compañero.